Lunes 22 de noviembre, bienvenidos y bienvenidas al magazine de OVE. La pandemia del COVID ha puesto sobre la mesa la situación de la sanidad, y es que el futuro de la sanidad pública es vital para el desarrollo de cualquier sociedad. Para hablar de sanidad tenemos hoy a la presidenta nacional de la Asociación del Paciente, Carmen Flores, y también con el presidente de esta asociación en Lanzarote, Fidel Ascensión. Bienvenidos ambos, acaba de aterrizar prácticamente de Madrid, sí, para la presentación esta tarde en el Molino de Yaiza de lo que va a ser o los objetivos de la Asociación de Pacientes de Lanzarote, ¿no? De Defensa del Paciente en Lanzarote. Hablaremos un poquito más tarde con Fidel Ascensión, pero ahora nos vamos a centrar con nuestra invitada, ya que viene de lejos, vamos primero a hablar con ella. Muchas gracias. La Asociación del Paciente, de Defensa del Paciente, lleva ya unos cuantos años. ¿Cómo surgió esta asociación? Bueno, nosotros efectivamente llevamos 24 años. ¿Cómo surgió? Pues por una desgracia personal, es decir, mi hijo es muy largo de contar, por tanto no me voy a entretener, ni me gusta contar mi caso, pero surgió por la mala atención que tuvo mi hijo. Al final quedó primero parapléjico, luego tetrapléjico, luego fallecido, etcétera. Esa mala asistencia, esa lista de espera, todo lo que conllevó la situación de mi hijo, a mí personalmente me hizo pensar que estábamos indefensos, que necesitábamos una defensa, necesitamos alguien que nos escuchara, y bueno, pues así surgió el nombre, el Defensor del Paciente, que ya digo, esto se hizo hace 24 años. Es decir, fue al final gente es decir, que tuvieron experiencias personales evidentemente muy graves y que ustedes decidieron, porque en estos casos hablamos cuando a veces salen los casos estos de mala praxis, en la sanidad, como que todo es muy frío, ¿no? De como que no hay, el paciente casi no tiene nada que ver, sino todos esos números, sobre todo números a favor de las administraciones, y que casi la persona no cuenta. Es eso quizás una de las cosas que más llama la atención, ¿no? Pues es curioso, porque es verdad que el paciente ni la familia cuenta para las administraciones. No somos nada, ni siquiera somos números. No somos ni números porque si miramos cómo funciona, por ejemplo, el Parlamento, el Congreso, el Senado, cómo funcionan los parlamentos o los gobiernos de las distintas comunidades, jamás oirán decir que se han producido 20.000 víctimas, por decir algo, ¿no?, de mala praxis, de mala atención médica sanitaria, y que se han muerto por ello o han quedado en situación de incapacidad. Eso no lo oirán nunca. Solo oirán algunas mentiras, como es: la lista de espera ha bajado, la lista de espera está en 35 días. Solamente eso, solamente eso. Nuestra sanidad, evidentemente, y nadie lo pone en duda, nuestro sistema sanitario es muy bueno, yo creo que es de los mejores del mundo, pero sin embargo hay una obviedad, y es que esta pandemia ha sacado todas las vergüenzas que teníamos, todas las deficiencias que estábamos teniendo, toda la situación de agravamiento por falta de personal, por falta de medios, porque en un hospital se estropea un TAT y no se arregla. Todo esto se manda a la sanidad privada. Es decir, ¿qué les interesa a los gobiernos? Les interesa que la sanidad pública vaya muy mal, que la sigamos pagando, eso sí, y que revierta todo en las empresas privadas. De hecho, los seguros privados, durante esta pandemia y antes de la pandemia, han tenido un auge enorme, de tal calibre que, bueno, vas a un hospital de Madrid, por poner un ejemplo, ¿no?, porque podemos transmitirlo a cualquier comunidad, y tú ves en un hospital público cómo hay anuncios de una empresa privada. Entonces, este tipo de cosas es lo que están haciendo que este sistema sanitario tan bueno se vaya agravando, se vaya empobreciendo, y estemos en una situación ahora mismo que yo creo que es gravísima, y que o hay
una forma de revertir esto que está pasando, o nos quedamos sin sanidad pública y llegamos a un estado de Estados Unidos que el que tiene dinero se salva y el que no se muere. Y esto es lo que los ciudadanos debemos de evitar a toda costa. Y tenemos que implicarnos todos, porque muchísimas veces, lo digo, la ciudadanía somos muchos, los gobiernos son muy pocos. Por tanto, lo que puede el ciudadano es inmenso, pero si no se mueve, obviamente nos vamos a quedar sin sanidad. Habla usted de la sanidad pública, yo lo decía que en estos momentos es vital para cualquier sociedad, pero claro, me imagino que ustedes no solo denuncian la situación de la sanidad pública, sino también de la privada. Yo no sé si la privada todavía está peor o no tiene nada que ver. Vamos a ver, la sanidad privada son empresas que están para ganar dinero, empresas que cuando hay un caso grave lo mandan a la sanidad pública. Eso lo dice todo. Claro que es peor, pero ahora mismo lo que estamos diciendo se está engrandeciendo porque un paciente está en lista de espera, no puede aguantar su situación y lo que hace es que se va a un médico privado, a una aseguradora privada. Incluso diría más, se opera ahí, se pide un préstamo para ser atendido y la sanidad pública se quita de en medio esos pacientes, pero sin embargo ese dinero que se ha quitado de encima de esos pacientes no revierten en la pública. Decir, ¿la sanidad privada es peor? Sí. ¿Por qué? Porque la sanidad pública tiene los mejores especialistas, los mejores medios, pero siempre y cuando eso siga increciendo, no se le sigan quitando medios y personal, etcétera, etcétera. Es que ahora mismo hace falta hasta gente para barrer el hospital. Uno de los trabajos que hacen ustedes es ir a los juzgados, es decir, la denuncia. Claro, es decir, una sociedad es quizás lo peor, ¿no? Tener que llegar a esos extremos, pero ustedes han creado un departamento jurídico que toda situación que le llega a ustedes, pues van a los juzgados, ¿no? Bueno, no es un departamento jurídico nuestro, la asociación es una cosa. Nosotros estamos aquí y los abogados que colaboran para llevar los casos de negligencia, yo no soy abogada, mis compañeros tampoco, por tanto tiene que haber unos especialistas en derecho sanitario que lleven los casos. Estos son los que llevan los casos y estos son los que han llegado a la asociación desde hace muchos años ofreciéndose. ¿Por qué? Porque estos abogados en su mayoría, yo diría que en su inmensa mayoría, han tenido un familiar por negligencia médica, han sido ellos mismos víctimas de negligencia médica y por eso se han especializado en derecho sanitario. Y así como el otro día, por ejemplo, se nos ofreció un médico para hacer periciales si lo necesitábamos, pues este médico va a los abogados, no va a nosotros, porque nosotros no hacemos las denuncias, nosotros hacemos las reclamaciones y ayudamos en todo lo que buenamente podemos, pero sí tenemos la fortuna o la suerte de que hay un gran grupo de abogados que se ofrecieron en su momento a la asociación y que están llevando los casos de mala praxis. Lo que sí llama la atención a veces es que las administraciones siempre van a la baja, es decir, alguien se ha perdido a tu hijo, tu hermano, tu padre, tu madre, una grave negligencia y parece que es como una oferta, ¿no? Un mercado, ¿no? Te doy esto, pero siempre, es como una diciendo, limosna. Una limosna, ¿no? Da limosna. Esa sensación, ¿no? Vamos a ver, una vida no hay nada con que se pueda pagar. Las víctimas de negligencias médicas siempre buscamos, digamos, la compensa, entre comillas, penal. Es decir, si un paciente se ha muerto, si un niño ha quedado en una situación catastrófica como desgraciadamente pasa, no vale el dinero. El dinero es una cosa, porque el dinero, lógicamente, está ahí, hay un baremo de daños, pero no es eso lo que queremos. Queremos que ese profesional o incluso esa administración que ha
proporcionado con su acción u omisión una mala praxis, ya sea médica o sea sanitaria, tenga una condena penal, y una condena penal por una sencilla razón, porque si una persona con su coche no va borracho, no va drogado, pero se equivoca al conducir y mata a una persona o la deja en una situación de incapacidad grave, se le condena, y se le condena gravemente. ¿Y aquí por qué no? Son diferentes. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, pues solo faltaría. Yo me equivoco todos los días y muchos días, muchas veces, ¿no? Pero al final pago, pues a lo mejor con una bronca, a lo mejor con reprochándome lo mal que he hecho, y no he matado a ninguna persona, ni he herido a nadie, ni he dejado a nadie con incapacidad. Quiero decir que según nuestra profesión, cada uno asume su responsabilidad, pero lo curioso es que en sanidad esto no pasa. Sí, porque cuando uno se va a operar, tú cuando conduces un coche, sacas el carnet, no firmas un papel diciendo no me responsabilizo de ningún tipo de accidente, pero cuando te vas a operar, tienes que firmar como que una vez que entras en el quirófano, ahí tu vida... Un error gravísimo. No firma uno que se vaya a morir o vaya a quedar peor. Uno lo que firma es que si ese consentimiento informado no se firma, el médico no te puede tocar un dedo. Por tanto, que no nos equivoquemos. Todo lo que ponen de más es mentira. Si hay un daño desproporcionado, ya puede poner el consentimiento lo que ponga. Es como un prospecto de un medicamento. Es que puede pasar esto y esto y esto y esto, pero si pasa, tú tienes derecho a denunciar. Por tanto, el tema del consentimiento informado es algo que han ido alargando con cosas que te pueden pasar, de todo te puede pasar, ya sea la operación más simple, tú lees el consentimiento y dices, ¿qué hago? ¿Lo firmo? ¿No lo firmo? No, sí lo firmas, pero firmas que ese señor o señora que te va a operar, que te va a intervenir o que te va a poner un tratamiento, no te puede tocar ni dar el tratamiento si tú no firmas que lo consientes. Es muy distinto a lo que leemos. Por tanto, no nos llevemos a engaño, no engañemos a la ciudadanía, porque eso no es así. Hay efectos secundarios inherentes, como es que puede haber una pequeña infección, que puede haber una herida de dimensiones más grandes de lo que se esperaba, etcétera. Esto es asumible. La muerte no, la incapacidad tampoco. Otra de las situaciones también es depende de dónde te atiendan, es decir, si me atienden en Canarias, si me atienden en Madrid, si me atienden... Ustedes hablan también de una tarjeta única, no sé si eso va relacionado un poco para que cualquier persona en España tenga lugar, no depende de dónde vivas, ¿no? Sí, nosotros, y yo personalmente lo he dicho muchísimas veces, que la tarjeta sanitaria no es una banderita de Canarias, de Madrid, de Cataluña, no. Es una tarjeta sanitaria para ser atendido con los mismos derechos en todos los sitios. Yo no puedo venir aquí y ponerme enferma y que me digan que solo me atienden de urgencia porque no soy de aquí, que no me van a operar si necesito una operación porque me tengo que ir a mi comunidad. No, yo estoy en España. Y en España, que es mi país y que yo pago con mis impuestos a todo el país, pues tengo que tener los mismos derechos en todas las comunidades. Y, por ejemplo, hay veces, Canarias es que no tiene este servicio, vamos a mandarlo a Madrid. Pues en vez de mandarlo a Madrid, ponga usted ese servicio para sus ciudadanos. Pero si va a Madrid, ya tienen que saber que una comunidad y otra son las que se tienen que arreglar, no el ciudadano. El ciudadano a lo mejor viene a trabajar a Canarias y tiene un accidente. Bueno, pues tiene unos problemas enormes. Pues esto es lo que no puede pasar. La tarjeta sanitaria tiene que ser única y lo único que tiene que llevar es
el nombre del paciente y su número de historia clínica. Lo demás es una discriminación y además grande. Lo de las listas de espera que lo decía antes, claro, es que ya es normal que cualquier persona diga, no, es que tengo lista de espera dentro de 2 años. Es decir, que se ve ya normal que una lista de espera en muchísimas especialidades pase de 1 año, algo que ya lo hemos incluso asumido los pacientes. Pero es algo que no hay que asumir porque tenemos que saber que nuestro cuerpo, nosotros somos seres humanos, no somos muñecos de plástico. La patología que tengamos, sea cual fuere, esa patología se va agravando con el tiempo. Por tanto, no podemos asumir estar 1 año en lista de espera. No podemos asumir que nos den 6 meses para saber si tenemos cáncer o 6 meses para que nos vea un traumatólogo, cuando podemos perder hasta nuestro trabajo, nuestra calidad de vida, etcétera. A ellos no les importará. Están para cuidar nuestra salud y nuestra vida. Se les paga para eso, pero no les importamos. Pero a nosotros sí nos tiene que importar. Y en estos casos, ustedes siempre recomiendan que vayamos a quejarnos, ¿no? Que no nos quedemos en nuestras casas y asumamos que, bueno, que es lo que hay, ¿no? Y hay que hacerlo por escrito, porque claro, muchísima gente llega a la asociación y dice, no, si yo me he quejado, he ido y además he puesto una reclamación, pero no me han hecho ni caso. Vamos a ver, desgraciadamente, cuando en el hospital no nos hacen caso, en el centro de salud no nos hace caso, hay una consejería de salud que es la cabeza visible de la sanidad X de la comunidad, y ahí es donde hay que decir, además, mire, usted ya lo sabe, todo el agravamiento que yo tenga será de su responsabilidad. Y a partir de ahí, a ver qué hacen. E incluso cuando se trate de patologías que pueden ser graves, irse al juzgado, en nuestra vida, en nuestra salud. Y eso no tiene precio. Bueno, estaríamos con usted hablando horas y horas, pero vamos con nuestro invitado, que es el de casa, pero bueno, hoy Fidel Ascensión es el presidente de la Asociación del Paciente y Usuarios de la Sanidad de Lanzarote, y hoy precisamente van a tener esa presentación en el Molino de Yaiza, los objetivos. Pero bueno, antes de eso, hablaba con ella de cómo surgió, también un poco para que brevemente, cómo decidieron ustedes crear esta asociación. Muy bien, antes quiero agradecer a que los miembros de la Asociación del Defensor del Paciente hayan estado invitados por nosotros, ¿no?, en Canarias, eso dejarlo, y también que nos adherimos totalmente, íntegramente a todo lo que ella ha dicho ahora mismo, ¿no? Totalmente. Bueno, surge en el 2019, finales de 2019, por personas que, como decía también Carmen, personas que están vinculadas a siempre algún tipo de negligencia médica, de algún tipo de contratiempo dentro de la sanidad, y entonces surgen en ese entonces, que luego se paraliza por el tema de la pandemia, ¿no? Vale, entonces ahora ustedes la van a presentar, los principales objetivos de la asociación. Los objetivos de la asociación ya los ha reflejado Carmen, y son la calidad asistencial, la protección a la salud, digamos que se reduzcan las listas de espera, pero sobre todo es la defensa del paciente, ¿no? El paciente como centro o eje del sistema sanitario, eso hay que dejarlo claro, y que tenemos lo que tenemos, es decir, no podemos estar bajo una gestión sanitaria pésima, de poca gestión o nula, y que siempre pague el usuario, el paciente, pague incluso con su vida, ¿no? Hablaba de la tarjeta única para toda España, pero en Canarias también existe ese problema, es decir, depende de qué isla vives, recibes o no atención sanitaria, y en Lanzarote también tenemos ese grave problema, ¿no? Claro, tenemos un problema incluso en la prestación de los servicios sanitarios, porque no olvidemos que no tenemos aún una unidad hemodinámica, que es necesaria en las islas periféricas, porque en el caso de un ictus o de un infarto, nos vemos abordados en que el nivel de supervivencia es muy escaso. Una persona en una misma hora, con los mismos criterios de salud que tiene la misma persona aquí, que en el caso de un infarto, que en Gran Canaria o Tenerife, el nivel de supervivencia es muy bajo aquí. Y ustedes se han ido a Yaiza, que van a poner una oficina itinerante. Se supone que es el primer ayuntamiento que les da a ustedes ese servicio, sí, o les ayuda.
Efectivamente, nosotros nos hemos puesto por sede electrónica a los 7 ayuntamientos de la isla y al Cabildo. Les hemos dicho, pues efectivamente, la asociación, su creación, sus objetivos, sus fines. Pero el único ayuntamiento que ha dado una respuesta inmediata ha sido el ayuntamiento de Yaiza y el de Teguise, que está ahí en vías de entrar también a prestar esa colaboración. Pero el primero ahora mismo ha sido el ayuntamiento de Yaiza y entendemos que su corporación, su alcalde, su equipo de gobierno, pues está interesado en que los ciudadanos de su zona, de su municipio, pues puedan tener ese, digamos, acercamiento a la asociación y poder tramitársele, pues eso, las quejas, reclamaciones, todo lo que conlleva para que tengan una calidad asistencial más potente. ¿Y esa oficina itinerante se sabe ya dónde la van a poner ustedes o depende de Yaiza a Playa Blanca? Claro, nosotros ya hemos tenido una a principios de noviembre, el día 2-3 de noviembre, tuvimos la primera ubicación allí, en el centro de Benito Pérez Armas, en la Casa de la Cultura. Entonces estamos ahora pendientes, porque vamos a hacerlo quizás 2 veces al mes, sí puede ser repetir ahí o puede ser iniciando un itinerario, a lo mejor en Playa Blanca, en Uga, etcétera, etcétera, ¿no? Está pendiente que la alcaldía o el ayuntamiento nos diga más o menos cómo lo vamos a enfocar. Y para las personas que no puedan, que nos estén viendo, ¿qué es lo que pueden hacer para inscribirse en la asociación de ustedes? Lo que pueden hacer a través de las redes sociales que tenemos, bueno, tenemos habilitado un número de teléfono también por temas de redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera. Tenemos unos trípticos donde ahí ellos pueden acceder, correo electrónico, donde pueden acceder y le vamos a facilitar poner una reclamación, por consulta programada pruebas complementarias que faltan o intervenciones quirúrgicas que están en demora, pero que hay muchas especialidades como es sobre todo traumatología, digestivo, urología y oftalmología que dejan mucho que desear. Estamos hablando de 2 y 3 años. De hecho, como anécdota, el otro día me viene un paciente que estuvo 11 años para oftalmología. Ahí tuve que directamente mandarlo a la gerencia y al día siguiente ya estaba haciéndole pruebas para la operación, pero 11 años. Sí, quizás lo que decía Carmen es o protestamos o al final nadie te va a hacer caso, ¿no? Así que por eso es fundamental a lo mejor este tipo de asociaciones para que haya más unidad entre los pacientes, ¿no? Efectivamente, es que si no hay un aumento y una unificación para acceder a llegar a contrapesar esa fuerte infradotación sanitaria que tenemos, pero fuerte, pues entonces no podemos hacer nada y vamos a tener lo que nos vamos a merecer. Pues nada, Fidel, nosotros vamos a tener alguna conversación más ya, porque para profundizar más, Carmen, gracias por estar en Lanzarote y bueno, bienvenida a la isla y bueno, ya contaremos con ustedes en otra ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora nosotros nos vamos a ir con un vídeo de los alumnos del Colegio Guiguán de Mancha Blanca. Se está celebrando el centenario del escritor portugués José Saramago y muchos colegios de España hicieron una lectura del libro La flor más grande del mundo. Vamos a ver, dura unos 3-4 minutos el vídeo, pero merece la pena de ver estos jóvenes lectores hablando de un libro de Saramago. Las historias para niños deben escribirse con palabras muy sencillas, porque los niños al ser pequeños saben pocas palabras y no las quieren muy complicadas. Me gustaría saber escribir esas historias, pero nunca he sido capaz de aprender y eso me da mucha pena, porque además de saber elegir las palabras es necesario tener habilidad para contar de una manera muy clara y muy explicada y una apariencia muy grande. A mí me falta por lo menos la apariencia, por lo que pido perdón. Si yo tuviese esas cualidades, podría contar con todo detalle una historia preciosa que un día me inventé y que así como vais a leerla no es más que un resumen que se dice en 2 palabras. Se me tendrá que perdonar la vanidad de haber pensado que mi historia era la más bonita de todas las que se han escrito desde los tiempos y los cuentos de hadas y princesas encastadas. Hace ya tanto tiempo de eso. En el cuento que quise escribir, pero que no escribí, hay una aldea. Ahora comienzan a aparecer algunas palabras difíciles, pero quien no las sepa que con su
consulte en un diccionario o que le pregunte al profesor. Que no se preocupen los que conciben historias fuera de las ciudades, ni siquiera las infantiles. A mi niño héroe, sus aventuras les esperaban fuera del tranquilo lugar donde viven los padres. Supongo que también una hermana, tal vez algún abuelo y una parentela confusa de la que no hay noticia. Nada más empezar la primera página, sale el niño por el fondo del huerto y del árbol en árbol, como un jilguero, baja hasta el río y luego sigue su curso entretenido en aquel perezoso juego que el tiempo alto, ancho y profundo de la infancia a todos nos ha permitido. Hasta que de pronto llegó al límite del campo que se atrevía a recorrer solo. Desde allá en adelante comenzaba el planeta Marte, efectos literarios del que el niño no tiene responsabilidad, pero que la libertad del autor considera conveniente para redondear la frase. Desde allá en adelante para nuestro niño hay solo una pregunta sin literatura: ¿voy o no voy? Y fue. El río se desviaba mucho, se apartaba y el río ya estaba un poco harto, porque desde que nació siempre lo estaba viendo. Entonces cortar campo a través, entre extensos olivares, unas veces caminando junto al misterioso setos vivos de campanillas blancas y otras adentrándose en bosques altos frescos donde había claros tranquilos sin rastro de personas o animales y alrededor un sencillo que zumbaba y también un calor vegetal, un olor de tallo fresco sangrando como una vena blanca y verde. Oh, qué feliz iba el niño. Anduvo hasta que los árboles empezaron a escaquear y ya era un erial, una tierra de rastrojos bajos y secos en medio de una hipnótica colina redonda como una taza boca abajo. Se tomó el niño el trabajo de subir la ladera y cuando llegó a la cima, ¿qué vio? Ni la suerte ni la muerte, las tablas del destino, era solo una flor, pero tan decaída, tan marchita, que el niño se le acercó pese al cansancio. Y como este niño es especial, como es un niño de cuento, pensó que tenía que salvar la flor. Pero, ¿qué hacemos con el agua? Allí, en lo alto, ni una gota, abajo solo el río, y estaba tan lejos. El niño se durmió debajo de la flor. Pasaron horas y los padres, como suele suceder en estos casos, comenzaron a sentirse muy angustiados. Salió toda la familia y los vecinos a la búsqueda del niño perdido y no lo encontraron. Lo recorrieron todo, desatados en lágrimas, y era casi la puesta del sol cuando levantaron los ojos y vieron a lo lejos una flor enorme que nadie recordaba que estuviera allí. Fueron todos corriendo, subieron la colina y se encontraron con el niño que dormía. Sobre él, resguardándolo del fresco de la tarde, se extendía un gran pétalo perfumado con todos los colores del arco iris. Y ahora tenemos con nosotros a la presidenta de la Asociación Malaria, de la Mujer de Lanzarote, con Eva Rosa Hernández, que vamos a hablar precisamente, y por desgracia, de hecho hemos tenido que llegar a hacer un Día Internacional para la eliminación de la violencia de género. Si nos ponemos a pensar, la verdad que es preocupante, ¿no? Es decir, un Día Internacional precisamente para luchar contra eso, ¿no? Sí, es que, buenos días, gracias por invitarme, la verdad. Creemos que gracias a los medios de comunicación que también fomentan esta situación de que se visibilice que existe un Día Internacional contra la Violencia de Género, nos permite poner el foco en una lacra social que desde el 2003 estamos conmemorando a través de Naciones Unidas esa denuncia, porque realmente no es una conmemoración, es un día reivindicativo y de denuncia para que todos sepamos qué alcance tiene la violencia de género y por qué tenemos que erradicarla cuando somos una sociedad moderna del siglo XXI, que tenemos unos adelantos tan grandes como hemos podido comprobar, incluso con la pandemia, con la vacuna en poco tiempo. Sin embargo, la pandemia de la violencia de género lleva siglos, diría yo,
porque yo empecé a luchar en otro siglo, el siglo pasado, contra la violencia de género y aún seguimos teniendo que denunciar, que abarca no solamente a las mujeres, como mucha gente cree, sino también a la unidad familiar, por lo tanto a muchos niños de muchos hogares que viven bajo ese miedo, terror de ver a sus padres pelearse y sobre todo sufrir violencia también indirecta sobre ellos. Claro que tenemos Nosotros, evidentemente, estamos en Europa, hemos avanzado muchísimo, pero hay que ver la situación en el mundo, ¿no? Es decir, la situación en el mundo, si en España nosotros o ustedes denunciamos porque no es buena, en el resto del mundo, en muchos países del mundo, es todavía muchísimo peor, ¿no? Yo creo que nosotras hemos tenido la suerte de haber nacido en este primer mundo, claro, y eso nos ha permitido pues tener la posibilidad de levantar la voz por las que pueden y por las que no pueden. Pero en países como el tercer mundo hay discriminaciones terribles. Podemos hablar de la mutilación genital femenina, que es algo que culturalmente se admite y además se obliga, y por eso lo denunciábamos nosotros en los actos que habíamos marcado para este 25 de noviembre. Sin embargo, mujeres que residen en nuestro país aún son llevadas en vacaciones para que eso siga pasándole. Esto a nosotros nos parece una tortura increíble que pase, y es la realidad con la que vivimos en el siglo XXI, por lo tanto, claro que sí, pero nosotros no podemos solo reivindicar lo que nos acontece a nosotros, tendremos que tener una mirada más amplia y por eso de ahí establecer sinergias, corresponsabilidad con estas asociaciones, en este caso Denver, que vinieron el viernes las compañeras desde Fuerteventura para denunciar que esa violencia hoy en día existe y a riesgo incluso de ser visible ante los medios de comunicación, pero con la terrible valentía de decir lo hacemos, poniendo nuestra cara y poniendo en peligro a nuestra familia, pero lo queremos decir porque es una barbarie y eso es una realidad. Sí, porque eso fue, aunque los actos ahora hablaremos de ellos, esta semana, el viernes, en el Centro Cívico de Arrecife vino una asociación que es que no la hemos traído de África ni la hemos traído de la otra parte del mundo, de Fuerteventura. Ellas tienen implantación a nivel nacional y un núcleo muy activo de esa implantación nacional está en Fuerteventura. Dos compañeras, Agua y Katy, vinieron para acá. Sí, pero lo que me refería es que es un problema, como decía antes, que es que no nos afecta que lo leemos en los periódicos porque pasa en países africanos, no, pasa realmente en España. Sí. Brevemente, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de este asunto? Pues yo creo que la mutilación genital femenina es un horror, es cuando a las mujeres se les lleva por su cultura y se les hace la ablación del clítoris. Se lleva a menores de edad. Sí, se les llevan engañadas de vacaciones a ver a sus familiares, cuando no se practica de manera, digamos, oculta aquí también, porque está perseguido por la ley en nuestro país, pero es su cultura. Ellas no se pueden enfrentar a toda su familia y a toda su clan familiar, y esa mutilación les afecta para el resto de sus vidas, digamos, castran una de las cosas más importantes, que es su desarrollo emocional y sexual a lo largo de sus vidas, porque muchas veces hay una reparación, a lo mejor médica, ellas lo cuentan mucho mejor que yo, porque son sufridoras de este hecho, pero ese órgano tan sensible que nos permite a todos, y a todas, sobre todo a las mujeres, esa placentera, ese desarrollo sexual que nos convierte en personas equilibradas, porque es una parte de la vida que todos tenemos que vivir y sentir, y eso es la mayor lacra que puede tener una mujer, que no dejarle ni siquiera sentir el placer que le corresponde en su vida por su anatomía. Esto es tremendo. Y me imagino, claro, si alguien nos ve, alguien que puede tener conocimiento de que puede suceder o conoce a una amiga, ¿qué es lo que puede hacer ahora mismo en Lanzarote? ¿Ponerse en contacto con ustedes sería lo primero? Por ejemplo, nosotros en este encuentro, este era un diálogo para ponerlo de manifiesto, denunciarlo, también firmamos un convenio de colaboración con ellas para establecer esa sinergia de las que hablábamos. Nosotras somos una asociación que, pese a lo que nosotros denunciamos, de que nos faltan, de necesidades que tenemos, privilegiadas con respecto a ellas, porque no estamos atravesadas por distintas
violencias como ellas, con distintas discriminaciones. Ellas no tienen ni un local ni se pueden dedicar de manera prioritaria a su asociación, sino lo hacen con una manera secundaria, con trabajos mucho más precarios, y nosotros sí podemos tener un altavoz para ayudarlas. Tenemos un centro de información, tenemos centros médicos con los que trabajamos y colaboramos a través de Sanidad, y las tenemos a ellas, que son las primeras que son conocedoras de esta problemática, con lo cual, estableciendo esta sinergia, pueden llamarnos a nosotras les pondremos en contacto con ellas, pero también les podremos asesorar de forma jurídica, atenderlas de forma psicológica, y como digo, ya también tenemos acuerdos también con Sanidad a través de los centros de salud para echarles una mano en lo que haga falta, porque es que es necesario. Es una violencia tremenda que no está bien visibilizada, que no está recogida en el Pacto de Estado, siquiera en nuestro país, porque se supone que aquí no se da y no debería darse, pero es que la realidad supera siempre la ficción. Esta es la realidad. El Día Internacional contra la Violencia de Género, ustedes han puesto después de la pandemia, es decir, porque hay que verlo ahora con los ojos que no lo veíamos hace 2 años, ¿no? Claro, es como hemos tenido un parón que nadie buscó, pero que la pandemia nos lo trajo, y hemos tenido que trabajar con unas dificultades que no pensábamos, desde las dichosas mamparas, las dichosas pantallas, que por un lado muy bien, porque nos han permitido atender muchas necesidades psicológicas, jurídicas, orientación laboral a través de telemáticamente, pero sobre todo nos vimos con una realidad de los pisos tutelados, menores, madres, el banco de alimentos, en las que nos teníamos que arriesgar y ayudar con los pases que hacíamos pertinentes de la ley para poder salir a la calle a hacer esas funciones. Y nos dimos cuenta de cuánta realidad hay y pudimos reflexionar de que en cuanto la vacuna, como así ha sido, nos permitiera volver a la calle en todas sus facetas, tanto en los servicios, talleres, como en las reivindicaciones, la realidad es que seguimos teniendo que hacerlo, denunciarlo y trabajar, porque este reencuentro personal que nos estamos haciendo a través de la jornada, a través de los talleres, a través de todas las actividades que estamos programando, nos da una perspectiva humana mucho más real que la que tenemos a través de las pantallas digitales. Es verdad que la tecnología ha sido un instrumento clave en esta pandemia, pero también no es menos cierto que la realidad no la percibes con la misma sensibilidad como se percibe cuando tú intercambias el cariño, el afecto, la presencia, y muchas veces cuando realizamos este tipo de actividades, a lo mejor el propósito es un taller de autoestima o un taller de orientación laboral, pero detrás de eso viene alguna persona que te cuenta su problema real. Claro, y su problema real empieza ahí, claro, a resolverse desde la primera escucha activa. A partir de ahí derivamos al profesional o a la profesional que le puede ayudar y ya está encaminado. Con lo cual yo creo que esa recuperación post-pandémica, estamos en ella. Mucho cuidado, pienso que tenemos que tener mucha responsabilidad para que no volvamos a ir para atrás, que el encierro en casa no en otros países está ocurriendo, pero con la responsabilidad de la vacuna y con la responsabilidad de las mascarillas y de la distancia, nosotros creemos que podemos seguir con esta realidad post-pandémica, pero que nos permite mejorar nuestra atención. Claro, porque además la pandemia yo creo que sacó a la luz otros problemas de mujeres que a lo mejor tenían esa violencia, pero el hecho de que no tenían al marido horas fuera, se iba a trabajar, podían respirar. Y en este caso han tenido que estar asfixiadas prácticamente 24 horas, ¿no? Domingo, son 2 cosas claves. El encierro con tu verdugo es una cosa tremenda, porque te controla absolutamente todo. Y una de las cosas de la violencia de género es el control sobre la otra persona. No hay respiro. No te puedes ni ir a tomar un café y desahogarte con tu madre. No puedes. Ese es el primero. El segundo, se paralizaron las actividades laborales. No todo el mundo ha podido estar en ERTE. La mayoría de las mujeres que no han podido salir y escapar de manera rápida o de manera, aunque sea tardía,
pero con mayor eficacia de la violencia de género han tenido resuelta su parte económica, su parte de libertad económica e independencia para sus hijos y para ella. Pues en el caso de las mujeres que nosotros estamos hablando, con las que son más atendidas en nuestros centros, tanto de información como de pisos tutelados, trabajaban en trabajos precarios, con ETT, que no tenían contratos en los hoteles, en el sector, por supuesto, de servicios y sobre todo en el tanto de restauración como de hostelería. Pues no tenían trabajo. ¿A dónde iban a ir a poner una denuncia? Ni con la mascarilla rosa en la farmacia ni en ningún lado, porque si no había alojamiento en los recursos alojativos, no se podían ir. ¿A dónde iban a ir con sus hijos? Y además con el miedo del virus. Por lo tanto, yo creo que ha sido, desde que se levantó un poco, sobre todo el confinamiento y sobre todo la vacuna, ha sido un número de denuncias, una explosión mayoritaria de denuncias que a lo mejor en otras circunstancias hubieran ido siendo paulatinas, pero que se han hecho de golpe. ¿Pero por qué? Porque existen servicios y esas mujeres se sienten respaldadas para poder dar la denuncia, porque la denuncia en sí es un hecho de poder salir de la situación, pero ¿y lo demás? ¿Dónde vas a vivir? ¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos? El acompañamiento a la víctima, la recuperación de la víctima y de los menores son cosas que hay que acompañarlas y mejorarlas, porque si no, todo lo demás es teoría. Hablamos de violencia de género, sobre todo en parejas, pero también hay mucho miedo hoy día de la gente joven, de las chicas jóvenes, a salir de su casa, a incluso entablar una relación con un chico sabiendo, porque ya no sabe cómo va a salir, es decir, en redes sociales, es decir, volvemos, no sé, todavía un paso atrás, ciberacoso, ¿no? Sí, mira, si podemos hacer un poco de historia, si tenemos tiempo, de que la Ley Integral contra la Violencia de Género, que tuvimos la suerte de tener ese instrumento, las asociaciones por fin y las mujeres en general, integral de la violencia de género, solo acogía a una violencia, a la que se producía en el seno doméstico. Vimos en su andadura que eso era, como tú bien estás diciendo, no es la única violencia. Hay violencia vicaria, violencia psicológica, violencia institucional, violencia económica, violencia sexual, y esto no estaba recogido. Por ahí trabajamos, salimos literalmente a la calle y en 2017 por fin conseguimos que todas las fuerzas políticas de este país firmaran el Pacto de Estado, porque ese Pacto de Estado lo que estaba recogiendo es todas estas violencias que no estaban recogidas en la Ley Integral. Estaba además dotada de una cosa importantísima, que es de presupuesto, pero hasta el agosto de 2018 realmente no se le da un impulso para que sea efectivo. Una joven como pueda ser tu hija o la mía, que sale por la calle, que sale de noche, que tiene que llamarnos para irse acompañada, porque si sus compañeros, cada uno tira para un lugar y tienen que atravesar calles solas para llegar a su domicilio, es tremendo que tenga que tener ese miedo de que te siguen o que hay alguien sospechoso en la acera de enfrente. Pues sí, esa realidad aún existe, convivimos con ella las mujeres. Las mujeres jóvenes no se han visto reconocidas en todo el trabajo que hemos hecho de reivindicación, porque eso no se ha resuelto. No hay la suficiente policía en la calle que dé la seguridad. Y también es verdad que no va a haber un policía por cada mujer que sale a la calle, pero sí debe haber una concienciación ciudadana y unos poderes públicos que recojan todas estas inquietudes, porque además existe otro problema, que es el ciberacoso que reciben en las redes sociales, el retroceso en las escuelas de la educación sexual, que no se da con la contundencia que se debiera. ¿Y qué es lo que pasa? Que los chicos recurren a Google, a la pornografía, y creen que la educación sexual es lo que ocurre. La fantasía de ellos es que la pornografía, la violación múltiple, las relaciones forzadas, es lo que ellos pueden hacer o identifican como relaciones sexuales. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que eso está produciendo mucha violencia sexual que antes ni se nombraba y que antes ni se denunciaba. Mira, de cada dos mujeres, una en los estudios recientes
ha recibido, confiesa haber recibido violencia sexual. ¿Y saben qué edad son comprendidas? Entre 16 y 24 años. Esto es lo que tenemos. Luego hacemos sondeos en los institutos y los chicos dicen que violencia hay, que desigualdad hay. Si no hay desigualdad, si ellas estudian igual que nosotros, si en clase todos somos iguales. Los chicos jóvenes en los centros educativos, cuando hacemos este tipo de balances con ellos, niegan la violencia en la juventud. Sin embargo, los datos cantan por sí solos y yo creo que eso tenemos que mejorarlo. Que hemos cambiado muchas cosas a lo largo de nuestra lucha y que se han logrado derechos en muchas cuestiones, es verdad, pero que falta mucho por lograr también. Bueno, antes de que se nos olviden lo de los actos, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que tenemos esta semana. Hoy lunes ya, a las 5:30 de la tarde, hay un taller de autoestima y autocuidados. Yo creo que la autoestima es por donde primero hay que empezar una mujer, ¿no? Que es a sí misma, ¿no? Esta tarde en el Centro Cívico a las 17:30 hay aforo limitado, pedimos disculpas, pero estamos ya en un estadio 2 del COVID y no puede ir todo el que quepa, sino que hay que guardar las medidas de distanciamiento. Pero el Centro Cívico es grandito de todas formas. El Centro Cívico de Playa Honda. Ah, el de Playa Honda es más pequeño. Entonces tenemos un aforo de unas 30 personas guardando las distancias y con las mascarillas, guardando todo el protocolo. Pero es muy importante retomar estos talleres, como yo te decía, porque claro que tenemos autoestima. En general todos pensamos que valemos mucho y es que somos muy válidas. Es que las mujeres nos han dicho toda la vida que teníamos que valer tanto para destacar, que nos hemos tenido que preparar muchísimo para sortear en los mejores puestos de trabajo, o por lo menos tener puestos de trabajo dignos y destacar en nuestro medio de trabajo. Pero también tenemos las cargas familiares. Llamo cargas porque no se distribuyen, tendrían que ser corresponsabilidad, es lo que es, pero en realidad ni educamos a los hijos para que sientan como propio el trabajo que hay en casa, ni nuestras parejas entienden que hay que dedicar el mismo tiempo unos que otros a que nuestra vida en casa y en nuestra comida, en nuestra salud, sea una corresponsabilidad de todos. Por lo tanto, existen este tipo de charlas para que la gente no olvide, no se acostumbre a la rutina de servir para todos y no cuidarme yo, y no sentirme yo como individuo fundamental, eje fundamental de mi entorno, pero que también necesito valorarme. Y después yo creo que relacionado está con la acción formativa, ¿no? Del básicamente 24. Hago lo que quiero, ¿no? Es decir, que la mujer no tenga que estar ni primero pidiendo permiso a nadie, sino está preparada y hago lo que quiero. El hacer hago lo que quiero conlleva mucho, ¿eh? Sí, parece mentira, ¿no? Parece que todos tenemos la libertad de hacerlo. Pero el día 24 también en el Centro Cívico de Playa Honda tenemos la segunda parte de este nivel formativo. Y esta es hago lo que quiero porque me voy a dedicar a lo que quiero. Está orientada con una compañera que ejerce el trabajo de orientadora laboral y nos va a dar las pautas mejores para saber de nosotras mismas cuáles son nuestras valías, cuál es nuestra preparación y cuál es nuestra idoneidad a la hora de elegir qué es lo que queremos ser. Y que muchas veces tú le preguntas a cualquier mujer, ¿y tú qué sabes hacer para hacer el currículum, para que ella se haga, presente su trabajo? Pues yo no sé, pues, ¿tú cocinas en tu casa? Sí, bueno, pues puedes ser ayudante de cocina, porque seguro que cocinar, tú sabes porque cocinas cada día. Y así podíamos seguir hablando de muchas tareas. ¿Eres cuidadora? Sí, pues tengo a mi madre a mi cargo, o mis hijos cuando se enferman pues los atiendo. Pues mira, tienes otro nivel de conocimiento básico que tendremos que homologar por este tipo de técnicas, por este camino. Y de eso se trata, de saber qué es lo que quiero hacer, cómo lo puedo conseguir, porque hay métodos y a veces simplemente no los conocemos. Bueno, y después el acto principal, que hay que salir a la calle. Yo creo que una de las conclusiones es que la mujer tiene que salir a la calle y los hombres. Tenemos que salir, por cierto, me inscribieron en una carrera que hay para, creo que de ustedes, ¿no? Sí, sí. De verdad que... Bueno, iba a decir me escribieron. Bueno, nosotros... Pero bueno, empezamos con el jueves 25, Mira, la manifestación que es uno de los actos principales. El jueves principales. 25, estamos en colaboración, Mararía, con varios ayuntamientos.
porque de eso se trataba el Pacto de Estado, también de bajar volver otra vez la ley de régimen local, y lo uno con eso, para que todo el mundo sepa que hubo un tiempo que nos quitaron las competencias de igualdad y de erradicación de la violencia de género a los ayuntamientos, que es el sitio donde conoce más a los ciudadanos y su realidad. Desde que volvieron, gracias a que el Pacto de Estado está funcionando, como te decía, desde el año 17, tenemos convenios con el Ayuntamiento de Tías, con el Ayuntamiento de San Bartolomé, y ahora también recientemente hemos tenido una subvención con el Ayuntamiento de Arrecife. Y con ellos vamos a estar en la calle. A las 12 de la mañana en cada municipio se va a leer en su puerta el manifiesto contra la violencia de género. Y por la tarde, todos juntos, sindicatos, personas a nivel personal, o sea, a título personal, aliados y aliadas feministas que luchen por la igualdad y en contra de la violencia de género, que nuestra asociación siempre ha sido inclusiva. Valemos todos y todas, porque solo así cambiaremos esta situación. Pues saldremos desde las 4 esquinas, calle para abajo, con una consigna: el silencio, el respeto, la protesta en algunos casos contra la violencia de género, pero ahí, frente del Cabildo Viejo, la Casa Amarilla ahora, pondremos una flor, un nombre, junto con la plataforma, con todo el mundo, porque ese acto del 25 de noviembre, de reconocer cada nombre, no son números todas las mujeres muertas de este año y los niños que han muerto por violencia vicaria, no, son una familia completa con su entorno familiar que se ha perdido, que ha sido truncada su vida, asesinada porque era mía o porque yo ya no podía compartir su vida, no podía permitir que fuera libre. Esto nosotros cada año lo hemos hecho y este año, este 25 de noviembre, volveremos a hacerlo. Que es a las 6:30 de la tarde, A ¿no? las 6:30 de la tarde estaremos en las 4 esquinas para salir marchando. Repito, estaremos con mucha intención de tener servicio de orden en la medida de que tengamos colaboración para estar guardando las distancias. No es una broma que volvamos a tener problemas de salud. La salud lo es todo. El resto de las reivindicaciones van a continuación. Sin salud no podríamos hacerlas. Sí, hay que llevar la mascarilla. Hay que llevar la mascarilla, si tienen también geles, también llevarlos, porque vamos a tocar las flores, vamos a tocar la pancarta, pero vamos a estar juntos y allí leeremos el manifiesto. Por la mañana Mararía también tendrá su mesa de concienciación, que el año pasado... En la calle Real. En la calle Real. Bueno, Nieves, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Evidentemente vamos a seguir hablando de este tema que por desgracia siempre es actualidad. Me gustaría, si me permite, recordarles que también tenemos una obra de teatro en Tía, que son las mujeres de César, del grupo Somos, y está muy interesante. Es gratuita a través del servicio de entrada. Ecoentrada. Ecoentrada, es gratuito. Bueno, de todas formas, mejor que vayan a echar un vistazo, ¿no?, a la página de Facebook de Mararía, y ahí se van a encontrar con todo. En todas las redes, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en la página web, así que sean bienvenidos todos los que quieran participar, para eso lo hacemos, y sobre todo los jóvenes, que este mundo es de ellos y queremos que sea lo mejor posible para ellos. Pues muy bien. Y nosotros ahora vamos a ver un vídeo que va a haber una carrera en Yaiza, en Playa Blanca, el día, lo tengo por aquí apuntado, el día 11 de diciembre, así que vamos a ver en qué consiste esa carrera. La Music Race Night es una carrera que vamos a desarrollar en Playa Blanca. Es una carrera popular el día 11 de diciembre, en donde vamos a tener 3 distancias, 1 milla, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Está dirigida a todos los públicos, a todas esas familias que quieren participar con sus hijos, y también para deportistas más cualificados de los que entrenan a diario, podrán competir también con chip. Es una carrera con mucho colorido, con bastante música, y la verdad queremos que sea una carrera de ambiente familiar para cerrar un año que ha sido repleto de pruebas deportivas en este municipio activo de Yaiza. Bueno, para el Club Deportivo de Yaiza es un orgullo, una satisfacción el coorganizar junto con el Ayuntamiento de Yaiza esta prueba.
una prueba de nueva creación que esperemos que se consolide en el tiempo, que la podamos realizar en años venideros. Bueno, las propuestas son 3 distancias distintas. En primer lugar, una milla, en la que queremos que sea más familiar, en la que pueda participar todos los niveles, no solo aquellas personas más preparadas y que puedan hacer esa distancia en un tiempo muy corto, sino que además también pueda participar esta gente con menos preparación y en un ambiente más familiar y más distendido. Luego la propuesta clásica en otro tipo de carreras, como es la distancia de 5 kilómetros y 10 kilómetros. Esto ya según los niveles de cada corredor, pues ya elegirán la que más les convenga. El trazado pues discurre no solo por zonas peatonales de Playa Blanca, sino también por tramos de asfalto, carreteras y demás. Y lo que hemos buscado pues es aprovechar la belleza que tiene Playa Blanca, la belleza nocturna que tiene esta localidad, y intentar que los participantes disfruten de un recorrido que creemos nosotros que es bastante atractivo. Yaiza continúa con la programación de la reactivación deportiva. Fuimos pioneros en el momento de la desescalada tras esa crisis tan dura del COVID. Fuimos pioneros en reactivar esas primeras pruebas deportivas. Ahora culminamos este año con una prueba nocturna, una prueba que además tiene doble vertiente. Por un lado, se desarrolla en la zona comercial de Playa Blanca, por lo tanto reactivamos, ayudamos al comercio local, que también ha sido un sector muy dañado por esta crisis, y aparte pues va a tener un fin solidario con esos hermanos de La Palma que lo están pasando ahora mismo muy mal, afectados por el volcán que lleva ya tiempo actuando en La Palma. Por tanto, recuerden, el 11 de diciembre en Playa Blanca, inscríbanse, les esperamos y vamos a ser solidarios además de deportistas. Decía Saramago en el libro La flor más grande del mundo que las historias para niños deben escribirse con palabras muy sencillas. Pero no sé yo si hoy día los adultos sabemos de qué va este mundo. Habrá que escribirlas con palabras muy sencillas para que todos lo entendamos. Hasta mañana.